al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, estamos con ustedes para disfrutar de esta palabra preciosa, de esta palabra profética, que es como una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. Amén. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Estamos disfrutando del nuevo tomo, cuyo título es La función de la Iglesia en la tierra. Amén. Amén. Semana 1, cuyo título es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Y una vez más, bienvenidos, amados hermanos, amados oyentes. Tenemos esta bendición a partir de hoy de disfrutar de este nuevo tomo. Amén. Para ello, lo invitamos a seguir cada día de una lección más del alimento diario. Amén. Amén. Que será de mucha bendición para usted como para nosotros. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Verdad, amén. Cierto. Y pondré enemistad. Y pondré enemistad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Amén. Amén. Este te herirá en la cabeza. Amén. Amén. Gracias al Señor. Tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Amén. Gracias, Señor Jesús. Porque aquí está tu promesa, Señor. Tú vas a aplastar, Señor, esa cabeza. Tú vas a herir esa cabeza. Amén. Tú eres victorioso, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú venciste con la muerte, Señor Jesús, a Satanás y a sus huestes. Amén. Amén. El título para hoy es Jesús es la simiente de la mujer. Amén. Llegamos al mensaje que tiene como título Emmanuel, Dios con nosotros. En esta semana veremos cómo la simiente de la mujer trajo la redención a la humanidad. ¿Quién es esta mujer que colabora con Dios para el cumplimiento de su voluntad en esta tierra? Ella posee atributos de la mujer virtuosa, descritos en Proverbios capítulo 31, dejando en evidencia lo que Dios espera de su iglesia, como su ayuda idónea. Además, entenderemos por qué Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y cómo recibimos la promesa del Espíritu, el cual nos une a Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. ¿Qué hizo Dios por nosotros? En medio de la rebelión de Satanás en el universo, cuando la corrupción, el caos y la confusión se establecieron en toda la creación, el hombre también fue corrompido, se volvió pecador, y su pecado pasó a toda la humanidad. Por tanto, no hay ni siquiera un justo. No obstante, ¿Verdad? Dios no abandonó al hombre que creó. Amén. Dios no abandonó al hombre que creó. Amén. Aquí está el mayor milagro de Dios.
Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Amén. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, envió a su Hijo para nacer de una mujer virgen. Amén. Dios envió a su Hijo para nacer de una mujer virgen, Amén. llamada María, a fin de tener la forma humana de la carne de pecado, pero sin pecado. Aleluya. Dios ya había anunciado ese evangelio en el libro de Génesis capítulo 3. Después que la serpiente engañó a Eva y el pecado entró en el ser humano. Cierto. El apóstol Pablo nos revela un poco más, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto el Señor nos habla en el libro de 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. La serpiente que engañó a Eva era la más astuta entre todos los animales. Ella es el símbolo, la personificación de Satanás, el engañador de todo el mundo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Que tiene la capacidad de engañar a todo el mundo. Engañó a Eva, atrayéndola a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le prohibió comer, pues quien lo comiera moriría. Seducida por la mentira del enemigo, la mujer, por creer en que el árbol era bueno y deseable para alcanzar la sabiduría, comió del fruto y lo dio a su marido. Génesis capítulo 3 versículo 6. Amén. Y así, por la desobediencia del hombre a la palabra de Dios, el pecado entró en el mundo. Romanos capítulo 5 versículo 12. Amén. Muchas veces oímos decir, basados en conceptos machistas, que la mujer es responsable de la caída de la humanidad. Sin embargo, aunque la caída vino por medio de una mujer, la salvación, Amén. La salvación también vino por medio de una mujer. Amén. Al maldecir a la serpiente, Dios le hizo una promesa a la mujer. Observe que el hombre no tiene participación en eso. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén. Es interesante observar que Dios le prometió a la mujer, Amén. que fue engañada por la serpiente, que de ella saldría la simiente, es decir, el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Amén. 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 La simiente de la mujer es el descendiente de la mujer. La simiente es de la mujer, porque si hubiera la participación del hombre, Jesús no habría nacido sin pecado. Pero Jesús vino de una mujer virgen y nació sin pecado. La mujer virgen concibió por el Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 1 versículo 16 y versículo 18. Ella no se embarazó de José, sino del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese hecho es muy evidente en este versículo. Romanos capítulo 8 versículo 3. Amén. Que nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. La carne es tan terrible que la ley es débil y no tiene la capacidad para tratar con ella. Sin embargo, para tratar con nuestra carne, Dios nos proporcionó a Jesús. Amén. Amén. ¿De qué manera? Él envió a su propio Hijo para tomar la semejanza de carne de pecado. Amén. Y por esta semejanza, Dios condenó al pecado. Amén. Amén. ¡Qué maravilloso! Amén. Jesús participó de la carne, de la semejanza de carne de pecado.
pero no participó del pecado. Por eso, Él puede salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Nuestro Señor Jesús puede salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Pregunta: ¿por qué es correcto decir que Dios ya había anunciado el Evangelio en Génesis capítulo 3? Amén, Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús por la palabra preciosa que nos da en este día. Amén. Vemos el anuncio del Evangelio. Gracias al Señor, nuestro Señor vino de esta mujer, de esta simiente. Nuestro Jesús es parte de esta simiente. Él es nuestro Salvador. Él vino sin pecado. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Nació y vivió una vida sin pecado. Amén. Por causa de nosotros lo hizo pecado en la cruz. Gracias al Señor, porque Él condenó al pecado en la carne. Gracias al Señor. Por eso Él pudo salvar al pueblo de sus pecados. Amén. Alabado sea el Señor. Amable oyente, amado hermano, le invitamos a compartir esta palabra tan preciosa, donde usted realice sus actividades con las personas con las cuales se relaciona. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén. Amén.